Buenas noches, tengan todos ustedes. Espero que esta transmisión los encuentre a ustedes y a sus seres queridos con bien, con salud y sobre todo transmitirles mi más sincera sensación y emoción de solidaridad para estos momentos que mundialmente nos encontramos viviendo. Hay que hacerle caso a nuestras autoridades, hay que hacer lo que nos corresponde y yo sé que con ahínco, con dedicación, pero sobre todo mostrando la persistencia en seguir los consejos de los expertos y de quienes saben, podremos salir de esto. Muchas gracias entonces por su atención, les doy la bienvenida y antes de comenzar quisiera, como no podría ser de otro modo, agradecer la encomiable invitación para dictar esta conferencia, tener esta charla con ustedes que me hizo el doctor Morán, el doctor Enoc Morán, director de su Facultad de Derecho, con una amplia experiencia y mucha visión para ustedes, sobre todo en beneficio de ustedes, tratando de siempre estar en contacto con corrientes de vanguardia, no necesariamente porque yo la represente, sin embargo, he sabido de su interés por estar siempre actualizado y porque ustedes estén siempre actualizados con los temas de frontera. Enhorabuena por la labor que ha hecho su director y por la seguramente fenomenal institución en la que se encuentran ustedes inscritos. El día de hoy quiero con ustedes charlar sobre un tema que me parece de capital importancia, y perdonen que sea yo quien insiste en ello, la epistemología jurídica y su relación con la investigación del delito. Mi propósito, mi objetivo, una vez que termine la charla, es que ustedes, terminen aprendiendo algo, conociendo algo más sobre algo que a continuación explicaré y desarrollaré con más detalle, que se llama epistemología jurídica. Para la epistemología jurídica es muy importante sugerir medidas institucionales, medidas de diseño institucional, para contener la falibilidad humana, que es la que está presente en cualquier operador de esas instituciones. En el caso de la materia penal y del sistema de impartición de justicia penal, la epistemología jurídica estaría, por tanto, orientada a sugerir medidas para reducir al mínimo inevitable, y después veremos por qué inevitable, porque siempre es posible cometer errores, las dos clases paradigmáticas de equívocos o de errores en los que se puede incurrir desde el punto de vista epistémico en un proceso penal. Digo errores desde el punto de vista epistémico porque no me estoy refiriendo a errores de otro tipo, errores legales, errores en el llenado de formatos, errores en la interpretación de las leyes, me estoy refiriendo a errores fácticos, a errores que tienen que ver con una falta de correspondencia o de coincidencia entre lo que se declara probado o aceptado como verdadero y lo que realmente ocurre en el mundo. Decíamos que las condenas falsas y las absoluciones falsas son los dos ejemplos de errores paradigmáticos que se pueden cometer en materia penal. Así que, como decía, reflexionar sobre cómo podemos reducir al mínimo inevitable estas clases de error es el propósito de la epistemología jurídica. Y uno puede, digamos, para llevar a cabo esa reflexión, tomar una ruta que consiste en centrarse en la fase o en la etapa o en la audiencia de juicio oral y tratar las reglas que estructuran dicha etapa, e incluso también podría uno considerar las reglas que estructuran la etapa intermedia, esa etapa en la que se discute sobre la admisibilidad de los diversos medios de prueba, y entonces determinar si las reglas que estructuran estas etapas están bien diseñadas a los efectos de maximizar las posibilidades o las probabilidades de arribar a la verdad en los fallos que termine tomando o que termine teniendo, los veredictos que termine alcanzando el sistema. ¿De acuerdo? Y eso es justamente lo que ha hecho la epistemología jurídica tradicional, centrarse en estas etapas, en la etapa del juicio oral y en la etapa de la audiencia intermedia. ¿Y qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho básicamente es determinar, o más bien comparar o contrastar, las reglas que estructuran estas etapas con ciertos principios epistémicos y hasta de sentido común, y determinar si y cuándo hay momentos de colisión o de choque entre las reglas procesales y estos principios epistémicos. Principios epistémicos que por su parte rigen en distintas etapas de la actividad probatoria.
Cuando hablo a la conformación del conjunto de elementos de juicio o de medios de prueba, que a su vez comprende la búsqueda, recopilación, ofrecimiento, admisión y práctica o desahogo de esos medios de prueba. Segundo momento de esa actividad probatoria tiene que ver con la toma de la decisión, perdón, con la valoración probatoria, valoración individual y valoración colectiva o en conjunto de los indicios recabados. Y el tercer momento de esa actividad probatoria tiene que ver con, ahora sí, la toma de la decisión, la cual está regida por criterios de suficiencia probatoria que nos dicen en qué momento las pruebas que se hayan podido recabar y el valor que les hemos, digamos, adscrito a cada una de ellas y a todas en su conjunto es suficiente para considerar una proposición probada en ese contexto. Entonces, en cada uno de estos momentos de prueba rigen principios epistémicos diferentes. Así, en el momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio, rige el principio, decía yo, hasta de sentido común, de que serán admisibles o deben ser admisibles todas aquellas informaciones, datos de prueba, medios de prueba, ahorita no nos metamos en esa complicación, todas aquellas informaciones o pruebas relevantes para determinar una cuestión fáctica. Un medio de prueba, una información probatoria es relevante si incrementa o disminuye las probabilidades de que una proposición o hipótesis concreta sobre los hechos que ocurrieron sea verdadera o falsa. ¿Sí? Este es el concepto o la noción de relevancia que para la epistemología es importante. Si la información considerada incrementa o disminuye las probabilidades de una hipótesis de ser verdadera, entonces es relevante para ser considerada y entonces llegar a una conclusión final, una conclusión determinada, ¿de acuerdo? Este principio se ve, digamos, numerosamente socavado, violentado por distintas reglas que establecen supuestos en los que, pese a la relevancia epistémica del medio de prueba, no obstante, el juez o el operador que le corresponda está obligado a no admitir esos medios de prueba. Estamos hablando entonces de los supuestos de exclusión probatoria. Esta institución o esta figura que parece que hemos importado con algunos matices y con algunas hasta distorsiones del sistema anglosajón por hablar en términos muy globales o muy generales, que incluye al sistema del common law en general, ¿no? Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos, pero sobre todo al último de estos países. Esta doctrina de la prueba ilícita, prueba inconstitucional, prueba ilegal y también esta doctrina del fruto del árbol prohibido, pues bueno, todo ello tiene consecuencias epistémicas contraproducentes porque al existir estos mecanismos de exclusión probatoria, lo que estamos haciendo es impidiendo que el juzgador o quien va a tomar la decisión final con respecto a los hechos probados no tenga contacto con información que es relevante en el sentido epistémico para nutrir o informar su decisión. Ahora, esto no quiere decir que estas reglas de exclusión no persigan fines específicos, aunque sí diversos al de la averiguación de la verdad. Por ejemplo, en algunas ocasiones los fines o los propósitos o los intereses que protegen y o persiguen estas reglas de exclusión tienen que ver con cosas tales como la protección de la integridad de ciertas profesiones. Por eso el abogado no puede simplemente romper el secreto profesional. Por eso un psicólogo tampoco puede simplemente ir por ahí y romper digamos, la confidencialidad que tiene con su paciente. Y por eso tampoco un sacerdote de algún culto puede simplemente romper el secreto sagrado de confesión y, ¿no? Pese a la obligación general que existe de todas las personas de rendir la información con la que cuentan para justamente beneficiar a las investigaciones penales, bueno, existen estas excepciones. Podemos ver entonces que el diseño y la reforma de un proceso, de un procedimiento penal en su conjunto, se enfrenta con la necesidad de equilibrar distintos valores o distintos intereses. Por una parte, el interés que parece primordial o prioritario es básicamente averiguar lo que realmente ocurrió, ¿no? Disminuir, digamos, los riesgos de que se produzcan los errores de los que he venido hablando, condenas falsas y absoluciones falsas. ¿Por qué? Bueno, pues por como lo dice el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque queremos proteger al inocente y evitar que el culpable quede impune. ¿Y cómo hacemos esto? Sacando a la luz lo que realmente ocurrió y, por tanto, evitando condenar al inocente y absolver al culpable. ¿De acuerdo? Sin embargo, decía yo, hay otros intereses ajenos y a veces antagónicos con el de la averiguación de la verdad que también pugnan o tienen un peso y que tienen que ser considerados por quien diseña y o reforma el procedimiento penal.
intereses como los que ya he mencionado, el de la protección de la integridad de ciertas profesiones, pero también, por ejemplo, piensen en el caso de la inmunidad diplomática, el proteger relaciones con otros estados. Piensen, por ejemplo, en lo que le llaman los testigos privilegiados, que se da cuando, por ejemplo, el esposo depende o los consortes pueden decidir si en un proceso penal en contra de su cónyuge aportan información relativa al delito por el que se les está siguiendo un proceso. Estos se llaman supuestos de privilegios testimoniales. Algunas de estas figuras las tenemos en México también, algunas otras no. Generalmente son propias del sistema acusatorio y ese sistema acusatorio se interpreta con distintos matices a lo largo de nuestra región latinoamericana y de otras partes del mundo. Entonces, distintos intereses, parece que el prioritario es el de averiguar la verdad y en ocasiones colisionan, como en este caso, en el caso del primer momento de la actividad probatoria, cuando se está conformando el torrente o el caudal de información epistémicamente relevante. ¿Por qué? Porque hay colisión, porque por una parte tenemos reglas que impiden que información relevante sea del conocimiento del juzgador de los hechos y por otra parte tenemos el propósito que persigue el proceso penal de averiguar faliblemente la verdad. Vayamos al segundo de los momentos de la actividad probatoria, el de la valoración de los indicios que se lograron recabar y que ya superaron el filtro de la admisibilidad probatoria. ¿Cuál es el principio epistémico que podríamos decir que rige en esta etapa? No se trata nada más y nada menos que del principio que exige que se utilice un método de corroboración racional para valorar las pruebas. Dicho de otro modo, este principio en sentido negativo diría algo así como no es epistémicamente adecuado que existan reglas de prueba tasada, básicamente, y para hablar en términos lisos y llanos. ¿Por qué? Porque el sistema de prueba tasada, a diferencia del sistema de la libre valoración, lo que hace es sustituir al juez en su razonamiento probatorio y por tanto pulveriza el razonamiento probatorio en un caso particular, porque de antemano el legislador establece valores predeterminados que el juez simplemente tiene que atribuir a los elementos de prueba que se ajusten en la hipótesis o en el supuesto de hecho contenida en esas reglas que mandan a atribuir determinados valores probatorios. Por ejemplo, una documental que dicen hace prueba plena. Por ejemplo, como ocurría con el estándar de prueba en materia penal en la Edad Media, ¿no? Dos testigos probos o bien una confesión era suficiente para condenar a alguien. Cuando el legislador, en su afán de, digamos, proteger a los ciudadanos con una ilusión de certeza, cuando persiguiendo esa ruta se atreve a decir, digamos, o a señalar cuál es el valor específico que el juez debe atribuirle a cada uno de estos elementos de juicio o elementos de prueba, lo que está haciendo es yendo más allá de sus facultades epistémicas y está haciendo que se dificulte la averiguación de la verdad en el proceso. Y por último, en el caso de el momento o la fase de la toma de la decisión final, donde dije que rigen reglas que establecen umbrales de suficiencia probatoria. Piensen, por ejemplo, en frases como más allá de toda duda razonable. Lo primero que podemos notar o que podemos preguntarnos es qué diablos significan estas expresiones. Digamos, intuitivamente podemos entender el mensaje que nos quiso ser transmitido por el legislador con esta frase, más allá de toda duda razonable, convicción más allá de toda duda razonable. Parece que lo que el legislador quiere hacer o el mensaje que quiere transmitir es que el juzgador de los hechos haga lo mejor que le sea posible y que sea lo más riguroso que pueda cuando está atribuyendo valores probatorios al caudal de pruebas, justamente para evitar el riesgo o para que no crezca exponencialmente el riesgo de condenar a un inocente. Y es, fíjense entonces cómo la relación que existe o cómo hay una relación entre la severidad del estándar de prueba, que son estas reglas que establecen umbrales de suficiencia probatoria, y lo que está en juego, en este caso, la evitación del error de condena falsa. Mientras más grave consideremos que es este error, por eso es que más exigente es el estándar de prueba. Le vamos a exigir más esfuerzo cognitivo tanto a las agencias de investigación como al Ministerio Público, al fiscal, etcétera, a los efectos de considerar que el acopio o el acervo de pruebas es suficiente como para condenar. ¿De acuerdo? Entonces,
Lo que he hecho aquí es pintar más o menos de manera genérica el panorama de los estudios o de la reflexión clásica o tradicional en materia de epistemología jurídica, que como dije y he hecho este resumen un tanto apretado, se ha enfocado en los temas muy importantes que he tocado, los principios epistémicos que rigen en cada una de estas etapas de la actividad probatoria que se da principalmente en audiencia intermedia y en la fase de juicio oral. Pero uno puede seguir otras rutas para hacer epistemología jurídica. Dicho de otro modo, si lo que nos interesa es crear las condiciones para minimizar la cuota de errores que el sistema penal va a cometer, podemos incluso ir a la raíz de todo esto. ¿Dónde está la raíz? ¿Dónde están, en mi opinión y en la de muchos otros estudiosos al respecto, los cimientos o verdaderas causas de todo esto que al final desemboca en una condena falsa o en una absolución falsa? Justo en la investigación del delito. Y esto me parece, es decir, el poner énfasis o el hacer énfasis en esta etapa me parece de particular relevancia o importancia en países como el nuestro, en donde pese a la reforma, que ya no es ni tan reciente, ¿no? Pese a la reforma que nos ha hecho transitar del famoso proceso inquisitivo mixto a uno preponderantemente inquisitorio, pese a todo ello, en la práctica, y no dicho por mí, sino por quienes se han preocupado por hacer investigación empírica, ¿no? En la práctica parece que permanece vigente, y esto también ha sido reconocido por el propio fiscal general como el gran enemigo de la Procuración de Justicia. Permanece vigente un modelo autoritario de investigación criminal, de investigación del delito. Esta expresión, modelo autoritario de investigación del delito, no la acuñé yo, sino la acuñó Magaloni, Ana Laura Magaloni, en varios de sus trabajos, en donde realiza estudio empírico en diversas agencias del Ministerio Público. Entonces, es muy importante esta observación que hacen estos estudios. Fíjense, en la práctica, repito, pese a la coraza o a la ilusión, a la cortina de humo de este sistema garantista acusatorio que respeta los derechos del acusado, entre otros, claro, también está la víctima y etcétera, ¿no? Pero pese a esta transición hacia este sistema, en la práctica está vigente un sistema que a la menor provocación parece que detona la famosa presunción de culpabilidad y no la presunción de inocencia, que combinado con mandar al ejército a las calles a realizar labores que no les correspondían, cosa que ocurrió en la etapa que todos conocemos de Felipe Calderón, bueno, pues ha generado el caldo de cultivo de violaciones masivas de derechos humanos, como lo han destacado diversos organismos internacionales. Digamos, un caldo de cultivo caracterizado, entre otras cosas, por detenciones arbitrarias, por desapariciones forzadas, por la práctica de tortura para extraer confesiones y, por último, por ejecuciones extrajudiciales. Todo esto, digamos, que tenemos como problema y que actualmente no sabemos cómo zafarnos o quitarnos de encima, requiere, me parece, de una reflexión transdisciplinaria en torno justamente a las raíces o a los orígenes de estas prácticas, que es un modelo autoritario de investigación que se acostumbró a andar por ahí, ¿no? Como un coche desvencijado pretendiendo andar a altas velocidades en carreteras novedosas, en carreteras del siglo XXI. Pero imagínense que el modelo de este coche destartalado es uno de los años 60, ¿no? En donde no era necesario que hubiera capacidades genuinas de investigación, no era necesario que, digamos, estos patrones de razonamiento de los que a continuación hablaré estuvieran presentes en las personas, los ministerios públicos y en las personas vinculadas a las agencias, porque simplemente la cosa tenía que ver con llevar a cabo una investigación de escritorio, como lo maneja eh, Cepeda Lecuona en muchos de sus estudios empíricos sobre el Ministerio Público. ¿De acuerdo? Entonces, la ruta alternativa que yo estoy proponiendo, lo que yo quiero hacer es ampliar la agenda de investigación de la epistemología jurídica de tal manera que abarque la investigación del delito y sobre todo en nuestro país en donde parece estar vigente este modelo autoritario de investigación. Sin embargo, digamos, la visión tradicional de la epistemología jurídica, claro que nos ha dejado buenas lecciones, lecciones que me parece no debemos dejar atrás y por eso decía que mi propuesta es complementaria más que antagónica. ¿A qué lecciones me estoy refiriendo principalmente? Me refiero principalmente a la advertencia de Larry Laudan, nada más y nada menos que el fundador de esta disciplina, sobre todo en Estados Unidos,
La advertencia que Larry nos hace en sus libros, en donde desarrolla el programa de la epistemología jurídica, en contra de los excesos del, vamos a llamarle por ahora, garantismo extremo, exacerbado o no mesurado. ¿A qué me refiero con esta expresión? Bueno, es lo que resulta de considerar la indudablemente sensata preocupación de no querer condenar al inocente frecuentemente. El problema es que podemos dejarnos llevar demasiado por esa preocupación que dije es muy sensata, al punto de considerar que no son importantes las absoluciones falsas, que es la contracara o la otra cara de la moneda, que se produce cuando todos nuestros esfuerzos los enfocamos solo a tratar de disminuir las probabilidades de condenar al inocente. Ahora, históricamente en las sociedades occidentales se considera que el error de condena falsa es mucho más grave que el error de absolución falsa. Gente como Sir William Blackstone y muchos otros personajes del siglo XVII, de la Ilustración, tanto en Estados Unidos como en el continente, ¿no? Nos dicen que es preferible que 10 personas culpables salgan libres a que una sola persona tenga que pagar por un delito que no cometió. Así de importante es la diferencia que como sociedades occidentales percibimos entre la gravedad de un error y otro. 10 veces más grave es condenar a un inocente que absolver a un culpable. Algunos otros se han atrevido incluso a sugerir, digamos, una proporción mucho más amplia, ¿no? 20, 30, 40 veces es más grave condenar al inocente que absolver al culpable. Y en la medida en que la brecha de gravedad sea mayor, en esa misma medida, eso se va a traducir en dispositivos institucionales que tienen el propósito de asegurar, disminuir el riesgo de condenar al inocente. Y eso está muy bien y es lo que es precisamente lo que hemos hecho a través de doctrinas como la carga de la prueba en los hombros del fiscal, como la del indubio pro reo, como la del indubio pro reo, como muchas otras, como el estándar de prueba tan exigente que queremos. Estos, repito, son dispositivos que reflejan esta consideración social de que las condenas falsas son más graves que las absoluciones falsas y por tanto nuestros esfuerzos deben canalizarse para reducir las probabilidades de que se cometa el error más grave. ¿Qué es lo que pasa? Y de esto nos advierte Laudan, que si centramos toda nuestra energía en eso, lo que estamos haciendo es dejar de ver el daño que se puede ocasionar en una sociedad por el crecimiento exponencial de las absoluciones falsas. Daño que se vuelve mucho más claro si tomamos en cuenta las cifras de reincidencia delictiva que se pueden dar en cada país. Fíjense de lo que nos está advirtiendo Laudan. Él no nos está diciendo que sea más grave absolver al culpable que condenar al inocente. En eso podría estar de acuerdo. Es más grave condenar al inocente. Sin embargo, no hay que perder de vista las absoluciones falsas en las que podemos incurrir justamente por introducir dispositivos de protección al acusado o al imputado tan exacerbadamente garantistas. Y esos efectos tienen que ver, repito, con el crecimiento exponencial de absoluciones falsas. Y si absolvemos a gente que además es reincidente, según Laudan, lo que estamos haciendo es crear las bases para, ¿no?, la criminalidad. Por eso Laudan, y esta lección no es para nada políticamente correcta en el tipo de discurso que hoy se tiene. Nadie hoy osaría dar un paso atrás en términos del Estado constitucional y democrático y del proceso que parece le es inherente, que es el proceso acusatorio. Por eso Laudan muchas veces es leído como un antigarantista y como una suerte de personaje oscuro que quiere realmente por la puerta trasera implementar nuevamente el sistema inquisitorio. Yo creo que esta es una lectura equivocada y lo que Laudan realmente quiere hacer es simplemente llamar nuestra atención a que podemos desbalancear tanto digamos, la cancha en favor del imputado que se nos están olvidando las absoluciones falsas en las que podemos incurrir por tantos dispositivos garantistas, por llamarles de algún modo. Ahora, esto suena muy bien en la práctica, perdón, en la teoría, y quizá en el caso de ciertos países sea un diagnóstico acertado, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en donde, según Laudan, existe un sistema al que él le denomina un sistema demasiado amigable con las absoluciones, ¿no? Pero ¿qué pasa si miramos hacia otros lados, si trasladamos la mirada a países como el nuestro, en donde, repito, existe este sistema autoritario de investigación criminal? Si atendemos al diagnóstico de Laudan y si implementamos las medidas que él sugiere, que son la de reducir los supuestos de exclusión y reducir la severidad del estándar de prueba,
¿no? Lo que pareciera que estuviéramos haciendo con esas medidas es darle un espaldarazo de confianza a este modelo autoritario de investigación, de investigación criminal. Porque imagínense, en la medida en que le decimos a las autoridades de investigación que ya de por sí incurren en todos los abusos reseñados previamente y les decimos, pero además va a ser todavía menor el estándar de prueba que tienes que satisfacer con las pruebas que recaudes. Y además va a haber menos supuestos de exclusión probatoria, de tal suerte que vas a poder incluso, por poner un ejemplo burdo y grotesco, vas a poder, por ejemplo, evitar que declaren ilícitas o ilegales algunas de las pruebas que pudiste recabar. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente con esas medidas es exacerbar el autoritarismo. Por eso, en nuestro contexto y en países que viven circunstancias semejantes, hay que tener mucho cuidado con descontextualizar las sugerencias que se hacen a partir de ciertas disciplinas pensadas para otras regiones, pensadas para sistemas jurídicos y penales que beben o que se nutren de otro tipo de valores y de otro tipo de discusiones, incluso centenarias. La configuración del modelo acusatorio en el sistema del common law no surgió de ayer, no surgió ni siquiera de las 2 décadas anteriores, ni siquiera del siglo pasado, es algo que se viene cocinando en el common law desde hace muchos siglos. Y es que una sociedad que esté dispuesta a tener un sistema tan garantista, pagando el precio de las absoluciones falsas, digamos, exponencialmente crecidas, es una sociedad que tiene que, digamos, aferrarse a los valores civilizatorios y estar dispuesta a pagar ese precio. Y eso solo se logra a la sazón de la discusión seria, de la discusión académica, pero también participativa en términos de ciudadanía, no de la noche a la mañana. ¿De acuerdo? Entonces, trasladados nuevamente a México, si importamos sin contextualizar esas sugerencias, lo que estamos haciendo es básicamente recrudeciendo o elevando las probabilidades de que se recrudezca un sistema que se maneja como el que grosso modo he descrito antes. Un sistema de investigación que, repito, a la menor provocación detona la presunción de culpabilidad y trabaja, parece ser, en contra del acusado, influenciado por lo que en la literatura académica se conoce como sesgos cognitivos, básicamente con el sesgo de confirmación y el sesgo de la visión de túnel. Este último, el sesgo de la visión de túnel, tiene que ver básicamente con trabajar o tomar decisiones, ¿no?, con base en la primera interpretación, conjetura o hipótesis que te venga a la mente cuando estás enfrentándote a un cierto tipo de escenario. Y el sesgo de confirmación implica continuar viciado por esa primera conjetura a la que llegaste y hacer como que estás siendo racional al recabar pruebas. De tal suerte que, trasladado a la materia penal, si lo primero que se te ocurre es que a quien persigues es culpable del delito, no importa qué, cualquier prueba que recabes, eventualmente al ser leída a través de estas gafas, ¿no?, pues va a ser una prueba incriminatoria en lugar de ser una prueba exculpatoria. Y eso te va a hacer incluso incumplir con tus obligaciones de llevar a cabo una investigación objetiva, que es tu obligación como Ministerio Fiscal o como Ministerio Público, como agente de investigación. ¿De acuerdo? Lo que hay que hacer entonces es centrarnos en cómo desmontar ese modelo autoritario de investigación criminal. Y creo que una forma interesante en la que podemos contribuir, hay muchas, pero en la que me ha interesado a mí, tiene que ver con reflexionar con respecto al tipo de razonamiento que está presente en estas mentes a las que conocemos en las sociedades como sabuesos, como inspectores, en esos patrones de razonamiento que echan a andar, por ejemplo, los famosos detectives, los buenos detectives, tanto reales como ficticios, pero no solo los detectives o los sabuesos, sino también los médicos. Piensen en House, por ejemplo, ¿no? Cuando están elaborando o haciendo un diagnóstico, lo que hacen es básicamente echar a andar un proceso que es semejante y que a continuación voy a describir. No es ninguna casualidad que el detective ficticio más famoso de la historia, podríamos decir, haya sido inventado nada más y nada menos que por un médico. Básicamente lo que estamos diciendo, lo que estamos presenciando al saber que es Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, bueno, pues es eso, que no pudo haber provenido esa maravillosa forma de resolver casos, aunque muy alejada de la realidad, tristemente, sino de una mente estructurada y acostumbrada al diagnóstico médico y a conjeturar hipótesis que expliquen las observaciones con las que se enfrentan, ¿no? Entonces, Arthur Conan Doyle, un médico con esta mente entrenada para hacer diagnósticos, pero además también enseñado por Joseph Bell, que fue, digamos, su gran profesor, su gran maestro, realmente el famoso por hacer estas deducciones, les llamaban estas deducciones maravillosas,
en donde de la mirada de tu zapato Joseph Bell podía deducir cuáles son las características de tu personalidad. Pero también, digámoslo así, el jefe de Joseph Bell, que era Henry Littlejohn, también otro médico de los primeros patólogos forenses de Scotland Yard, ¿no? Y que casualmente estaban involucrados con la investigación criminal. Fíjense entonces estas relaciones que hay entre la labor de llevar a cabo, de realizar diagnósticos médicos y la labor de investigar, de proponer hipótesis para la explicación de los primeros indicios con los que, por ejemplo, en la escena del crimen o en la escena del hallazgo puede entrar en contacto un investigador. Ahora, es muy curioso, pero más que curioso, muy interesante, que un filósofo norteamericano de nombre Charles Sanders Peirce, también a principios del siglo XX, finales del XIX, fuera el encargado desde, digamos, del ámbito de la filosofía de sistematizar ese razonamiento que veía común en médicos y en detectives. A este razonamiento Peirce le llamó abducción, razonamiento abductivo, que básicamente tiene el siguiente esquema. Es un esquema que está compuesto por tres premisas. La primera premisa dice más o menos lo siguiente: se observa el hecho sorprendente o anómalo C. Segunda premisa: pero si ya fuese verdadero, entonces C sería parte del desenvolvimiento natural de las cosas, sería compatible o consistente con A. Conclusión, por tanto, hay razones para sospechar que A, la conjetura que adivinamos o que conjeturamos en la premisa anterior, es verdadera. Fíjense, lo que hizo Peirce en esto que parece tan obvio y simple fue develar la estructura lógica de ese razonamiento que le permite a médicos y a detectives conjeturar hipótesis para explicar las observaciones con las que tienen contacto. El médico, los síntomas de una enfermedad; el detective, un cuerpo sin vida con tales o cuales características y ciertos detalles en la escena del hallazgo o en la escena del crimen. Ambos tienen que revisar su base de generalizaciones empíricas para, de alguna manera, razonar hacia atrás y entonces dar con una explicación consistente o coherente con los datos que ahora analizan. ¿De acuerdo? Ahora, eh, el problema con esto es que la abducción es solo el primer paso de lo que hay que hacer para que la investigación o el diagnóstico médico, no importa, sean robustos desde el punto de vista epistémico. ¿Por qué? Porque resulta que las observaciones iniciales son compatibles con múltiples conjeturas o con múltiples hipótesis. Y por eso los médicos hablan de diagnósticos diferenciales, porque resulta que los mismos síntomas son consistentes con distintas enfermedades. Como también en el caso de la materia penal, las mismas observaciones, los mismos datos iniciales pueden ser consistentes al menos con dos historias o hipótesis distintas, la de culpabilidad y la de inocencia, aunque no solo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que recurrir a otro patrón de razonamiento que es característico de las buenas mentes, de las mentes sistematizadas, de las mentes orientadas a descubrir la verdad, aunque faliblemente, que es el de predecir qué otras cosas sería sensato esperar, ver o registrar si fuera verdadera la hipótesis que conjeturé en un primer paso. ¿Sí? Entonces, primero observo los datos iniciales, se me ocurre algo que sea consistente con esos datos, que los explica de hecho, y después lo que tengo que hacer es seguir pensando en qué otras cosas deberían observarse o registrarse para efectos de qué, de determinar si esas predicciones se confirman o se refutan. ¿Con qué? Pues con el mundo empírico, saliendo a ver si en efecto esto que predigo o que predije que tendría que encontrar, lo encuentro o no lo encuentro. En el caso de, por ejemplo, un homicidio con arma de fuego, si fuera culpable la persona en la que estoy posando hoy mis gafas incriminatorias, bueno, lo que tendría que encontrar es, si todo sale bien o como yo espero, son, digamos, huellas o residuos de pólvora y de ciertos metales en sus manos, porque eso es lo que normalmente ocurre cuando alguien dispara un arma de fuego. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues ir al mundo y corroborar si esa predicción se satisface o no. ¿De acuerdo? Entonces, el esquema de Peirce hay que digamos, complementarlo con esta, digamos, otra parte de ese esquema que implica el analizar lo que en materia penal le llamamos las distintas rutas o líneas de investigación, todas ellas compatibles con las observaciones o indicios iniciales. Y esto es justo de lo que adolece nuestro sistema en muchos de los casos que investiga. Plantear diferentes líneas de investigación, todas ellas en un principio dignas o merecedoras de recursos y de energía en términos de verificar cuál de ellas es la que mejor se satisface y la que permite confirmar más predicciones.
¿no? Piensen, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa de los 43 estudiantes, ¿no? En donde el Estado solo quería manejar una sola hipótesis y nuevamente por el sesgo de confirmación y la visión de túnel, claro, y aquí hay muchas otras cosas involucradas, corrupción y otras cosas, si queremos creer en esto, ¿no? Bueno, pues siempre voy a ver, me voy a quedar casado o aferrado a una sola historia y todo lo que encuentre o recabe de información posterior lo voy a hacer que cuadre, aunque sea forzadamente, en la historia que ya previamente conjeturé. ¿De acuerdo? Entonces, el punto importante es que el esquema de Peirce tiene que ser, digamos, complementado con esta segunda actividad que se le llama testeo de hipótesis, que tiene como fundamento la predicción o las predicciones de otras cosas que tendrían que ser verdaderas a partir de una primera conjetura. Si eso que yo predigo que tendría que encontrar, si esas otras pruebas que yo anticipo que tendrían que ser encontradas, las encuentro, bueno, pareciera que la hipótesis se confirma y por tanto adquiere mayor robustez epistémica. Pero también tengo que considerar hipótesis alternativas que explican los mismos hechos y proceder a hacer lo mismo que en esas hipótesis alternativas, es decir, predecir qué otras cosas tendría yo que encontrar si fueran verdaderas e ir al mundo para ver si se confirman o se rechazan o refutan esas predicciones. Repito, estas dos o tres son los procedimientos o procesos de razonamiento básicos que están en la mente de las personas que tienen éxito al indagar la realidad empírica. Médicos, detectives famosos, detectives eficientes, ¿no? Y cualquier persona con alguna inclinación científica, porque hacia allá nos invita la ciencia, no solo a quedarte con una sola hipótesis. Y esto es lo que hay, en lo que hay que entrenar a nuestros ministerios públicos, es en lo que hay que entrenar a nuestros fiscales. No, o al menos no solo en llenar lo que ahora le llamamos la carpeta de investigación, no solo en un cambio de vocabulario, no digas pruebas, tienes que decir dato de prueba, medio de prueba y solo cuando hay contradicción y etcétera, eso se vuelve prueba, como si la sola pronunciación de esa nueva terminología fuese a extirpar de raíz cosas que están profundamente encarnadas, tanto en la psique como en la forma normal y ordinaria de practicar y hacer las cosas, de un sistema que, como decía yo, no necesitaba que ninguno de sus componentes o integrantes supieran ni debieran investigar. ¿Por qué? Porque el recurso a la tortura y otro tipo de estratagemas era lo normal y no se esperaba de ellos que fueran ningún Sherlock Holmes, ni siquiera a decenas de años luz, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que me parece debe ser el foco de los programas de entrenamiento de nuestros investigadores. Y claro está, hay muchas cosas más que hay que hacer, pero la conexión final sobre la que me quiero centrar tiene que ver con la presunción de inocencia. Si realmente queremos tomarnos en serio ese principio, si realmente queremos llevarlo a la práctica, tenemos que cambiar la cultura de investigación y en lugar de solo presentar pruebas de cargo, y digo no solo, ¿no? En lugar de centrarse en las pruebas de cargo, en lo que debiera centrarse un fiscal, un ministerio público, un policía de investigación, todos estos equipos, es en refutar todas aquellas historias alternativas en donde el acusado podría ser inocente. No solo en quedarse con la confirmación de sus propias hipótesis o teoría del caso inculpatoria o incriminatoria, sino elucubrar o más bien diseñar, identificar todas las hipótesis, claro, no ad hoc, hipótesis plausibles, hipótesis realistas, en las que el sujeto en el que ahora han posado sus ojos incriminatorios pudiera ser inocente. Dicho de otro modo, y esto lo dice incluso el código, tienen que recabar elementos de cargo y de descargo. Pero esto no solo es como si el Ministerio Público trajera una bolsa en donde mete los elementos de cargo y otra bolsa en donde mete los elementos de descargo y vaya por la vida recabando unos y otros. Como dije, lo que se percibe como evidencia, prueba o indicio tiene que ver con las hipótesis que conjeturamos. Y si solo estoy pensando en la culpabilidad de la persona por diferentes razones institucionales, quizá porque es lo que me exige mi jefe, porque me exigen cifras de puestos a disposición, de condenas si soy juez y de muchas otras cosas. Hay incentivos institucionales que pueden estar operando a la contra de lo que estoy diciendo y justo eso es lo que hay que cambiar. ¿De acuerdo? Para que entonces tengamos gente acostumbrada a tomarse en serio cualquier atisbo de inocencia que pueda, digamos, que pueda hallarse en un caso concreto que estuvieran siguiendo, y para que siguieran esa línea, que jalaran la hebra y que fueran a buscar las pruebas que confirmarían la inocencia de esa persona. Y si no están, bueno, qué mejor para la carga de la prueba que ellos tienen. ¿De acuerdo? Pero esta mentalidad es la mentalidad contraria al sistema inquisitorio,
al sistema inquisitorio mixto y al sistema autoritario o a ese modelo autoritario de investigación del que les he hablado. Como dije al principio, esto es solo una suerte de granito de arena. Este estudio tiene que ser transdisciplinario. Y hay muchas otras cosas. Piensen, por ejemplo, en el proyecto de Inocencia, que tanto hoy se divulgan sus resultados, por ejemplo, en Netflix y en otras plataformas, ¿no? Hay más de 2.400 personas hoy en Estados Unidos que han sido exoneradas por errores tanto en la investigación de distinta índole o de distinto tipo como en fases posteriores. Errores tales como la utilización de ciencia basura. El hecho de que alguien traiga una bata y diga que es criminólogo y diga que hace tales o cuales cosas y estudió en la Universidad Patito medio año para ser, no sé, perito grafoscópico, no le da el estatus de cientificidad a la técnica que se está utilizando. De hecho, todas las técnicas forenses tienen una cosa que se llama o se le conoce como perfil de errores. También se cometen falsos positivos y falsos negativos en cierta frecuencia o en cierta proporción. Y el abogado tiene que estar, digamos, consciente de estos fenómenos, pero sobre todo quien investiga. Porque si se mueve en un sistema en el que tiene que probar la culpabilidad más allá de todo lo razonable, tiene que blindar su teoría del caso a cualquier posible ataque de la fiabilidad de las técnicas empleadas, por ejemplo, en materia de criminalística de laboratorio, para llegar a ciertos resultados. Este es, grosso modo, el panorama del tipo de investigación en epistemología jurídica al que me dedico y al que con todo gusto y con toda disposición y con todo entusiasmo me gustaría invitarlos a que su curiosidad los llevara y eventualmente nos encontremos en ese mismo camino. Les agradezco mucho su atención. Espero que este camino accidentado en términos tecnológicos que nos ha llevado ahora al final de la conferencia, eh, pues digamos, haya sido provechoso para ustedes como lo fue para mí. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Parece que no. Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier curiosidad, no duden en escribirme al correo edgaraguilera50@hotmail.com o al que seguramente de manera muy amable les proporcionarán las autoridades de su universidad. Nuevamente les agradezco mucho la atención y este tiempo de charla bastante provechosa. Muchas gracias.